Bienvenidos al capítulo 15 de Aprende Húngaro Fácil. El imperativo. A felszólító mód. El imperativo. Introducción. A felszólító mód. Bevezetés. En este capítulo estudiaremos ambas conjugaciones indefinida y definida de los verbos en el modo imperativo. El imperativo tiene como marcador la letra J o Y. En el idioma húngaro, el modo imperativo tiene un uso muy similar al uso del modo subjuntivo en español, aunque cabe notar que no son equivalentes. Usos. Használatok. El modo imperativo en húngaro se usa en los siguientes casos: para dar órdenes, pedir, sugerir o dar una recomendación. Para hacer un discurso indirecto, por ejemplo, dice que vayamos al cine. En este caso, el verbo ir en húngaro estaría en el imperativo, mientras que en español está en el subjuntivo. En muchos casos en los cuales se usaría el subjuntivo en español, usando la primera persona singular para preguntar la opinión de otra persona. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Cuándo nos vamos? En estos casos, podemos usar el subjuntivo en la primera persona. En español decimos ¿qué hacemos? En húngaro diríamos ¿qué hacemos? Pero el hacemos tiene que estar en la primera persona singular con el imperativo. Conjugación. Ragozás. Sufijos para la conjugación indefinida de los verbos en el imperativo. Presente. En toma los sufijos yok, yek. Te toma los sufijos yal, yel. Aunque mucho no se usa. Más que todo, se usa la J sola. Y. Toma los sufijos yon, yen, yun. Mi toma los sufijos yung, yung. Ti toma los sufijos yotok, yetek. Y toma los sufijos yonok, yenek. Sufijos para la conjugación definida de los verbos en el imperativo. Presente. En toma los sufijos yom, yen. Te toma los sufijos yod, yed. Igual es el caso de la conjugación indefinida en la segunda persona singular. Pueden usarlo los dos, o yal, yel, o yod, yed, o solo la J, y, o solo la D. Toma los sufijos yo, ye. Mi toma los sufijos yuk, yuk. Ti toma los sufijos yatok, yetek. Y toma los sufijos yak, yek. Ejemplos. Acá tenemos el verbo tanul, que significa aprender. A veces lo usan como estudiar, pero significa aprender. Vamos a ver la conjugación indefinida en el imperativo. No se olviden que cuando la L se mezcla con la letra J, ya pierde el sonido de L y J, se vuelve como yo. Empezamos. Tonuyok, tonuy o tonuyal, tonuyon, tonuyung, tonuyotok, tonuyanok. Conjugación definida. Para el imperativo. Tonuyom, tonuyod o tonuld, tonuyo, tonuyuk, tonuyatok, tonuyak. Seguimos con el verbo beszél, que significa hablar. Se da el mismo caso de la L con la J. Se pronuncia diferente, no se dice beszéljek, sino beszéljek. Empezamos con la conjugación indefinida. Beszéljek, beszéljél o beszélj, beszéljen, beszéljünk, beszéljetek, beszéljenek. Conjugación definida. Beszéljem, beszéljed o beszéd, beszélje, beszéljünk, beszéljétek, beszéljék. Ahora vamos a ver los verbos que terminan en sh, s, z, t y geg. Sh, s, z, t. Todos los verbos cuya raíz termine en sh, s, z
sufrirá asimilación cuando se le agreguen los sufijos que comienzan con j o y. Todos los verbos que terminen en t o t, su conjugación dependerá de la vocal anterior a la t. Si el verbo termina en id o ud, entonces la j o y se convertirá en sh. Si el verbo termina en t y la vocal o consonante anterior no es la ya mencionadas, entonces la j se convertirá en doble s. Sh. Si antes de la t hay sh o s, entonces la palabra terminará en sh o s. Ahora vamos a ver la conjugación indefinida del verbo seret, que significa amar. Noten que cuando la T del verbo seret se junta con la J, como lo acabamos de decir, sufre asimilación o fusión. Quiere decir que se vuelve doble y en este caso cambia de T a sh. Empezamos. Szeressek, szeressél o szeress, szeressen, szeressünk, szeressetek, szeressenek. Seguimos con la conjugación definida de seret en el imperativo. Szeressem, szeressed o szerest, szeressen, szeressük, szeressétek, szeressék. Es muy importante también que se den cuenta que la doble S tiene que ser pronunciada como doble S, ¿ok? No es szeresek, es szeressek. También el paréntesis indica la conjugación posible. Por ejemplo, szeressél también puede ser szeress. Si quieren ver la conjugación posible, simplemente quitan el paréntesis. Si quieren ver la otra conjugación posible, dejan el paréntesis. Seguimos con el verbo mosh, que significa lavar. Conjugación indefinida. Moshok, moshal o mosh, moshon, moshung, moshodok, moshanok. Ahora vamos a ver la conjugación definida del verbo mosh en el imperativo. Moshom, moshad o mosht, mosho, moshuk, moshadok, moshak. Es muy importante también que se den cuenta que cuando el verbo acá termina en S, sufre lo que se llama asimilación cuando se mezcla con la J. En este caso se dobla la S. Muchos verbos sufren este tipo de asimilación, así que es muy importante saber esta regla. Verbos irregulares. Renhayu igig. Estos verbos carecen de conjugación definida en el modo imperativo, por lo que debajo tenemos solo la conjugación indefinida. Para el verbo lenni no existe conjugación en el imperativo para su versión von. Ejemplo: lenni, lejek, lejel, lejen, lejung, lejetek, lejenek. Como les dije, el paréntesis significa que pueden usarlo o no. En lenni, en la segunda persona del singular tenemos lejel o lej. Seguimos con el verbo menni, que significa ir. En este verbo tenemos la N y la J. La mayoría de húngaros pronuncian esto de como una ñ. No se dice menjek, sino meñek. Comenzamos. Meñek, meñél, meñen, meñünk, meñetek, meñenek. Seguimos con el verbo jönni. Este verbo es muy irregular en el imperativo, así que hay que aprendérselo de memoria. Jöjjek, gyere, jöjjön, jöjjünk, gyertek, jöjjönek. Acá nos podemos dar cuenta que hay doble J, que también se tiene que pronunciar la doble J. No es jöjjek, es jöjjek. No es jöjjön, es jöjjön. Igual para jöjjenek es jöjjenek. En esta página vamos a ver cómo conjugar los verbos en el imperativo del verbo enni, inni, hinni, venni, vinni y tenni. Comer, beber, creer, comprar, llevar y colocar o poner. Enni. Conjugación indefinida. Ejek, ejil, ejen, ejünk, ejetek, ejenek. Definida. Ejem, ed o ejet, eje, ejük,
egyetek, egyék. Seguimos con el verbo inni. Ígyag, ígyál, ígyon, ígyunk, ígyotok, ígyanak. Definido. Ígyam, idd, o, ígyad, ígya, ígyuk, ígyatok, ígyak. Seguimos con el verbo hinni. Acá tenemos asimilación, por lo que se escribe G, G, Y. Quiere decir que se tiene que pronunciar doble. Comenzamos. Higgyek, higgyél, higgyen, higgyünk, higgyetek, higgyenek. Definido. Higgyem, hidd, higgyed, higgye, higgyük, higgyetek, higgyék. Seguimos con el verbo venni. Vegyek, végy, o, vegyél, vegyen, vegyünk, vegyetek, vegyenek. Conjugación definida. Vegyem, vedd, o, vegyed, vegye, vegyük, vegyetek, vegyék. A continuación tenemos el verbo vinni. Vigyek, vigyél, vigyen, vigyünk, vigyetek, vigyenek. Conjugación definida. Vigyem, vidd, o, vigyed, vigye, vigyük, vigyetek, vigyék. Por último tenemos el verbo tenni. Tegyek, tégy, o, tegyél, tegyen, tegyünk, tegyetek, tegyenek. Y la conjugación definida sería tegyem, tedd, tegyed, tegye, tegyük, tegyétek, tegyék. El imperativo. Negación. A felszólító mód. Tagadás. Para ordenar que algo no se realice o haga, simplemente agregamos la palabra ne antes del verbo al que se refiere. Por ejemplo, tanulj többet. Estudia más. Egyél. Come. Ne tanulj többet. No estudies más. Ne egyél. No comas. Beszéljünk. Hablemos. Ne beszéljünk róla. No hablemos de eso. Con esto hemos terminado con todos los tiempos y modos de los verbos que existen en húngaro. ¡Felicitaciones! Hay muchos más detalles acerca de los usos de los diferentes tiempos, pero con la práctica y el buen conocimiento de las reglas, ahora no les será difícil entender cómo funcionan los verbos en húngaro. El tiempo futuro es más que todo parafraseado y con el uso de prefijos verbales. Muchas gracias por haber visto el capítulo número 15 de Aprende Húngaro Fácil. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias. Viszlát legközelebb!